Queridos amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí José Illescas desde Orantia, Toronto, en español. Hoy día 5 de marzo 2025 damos inicio a nuestra sesión número 148 de lectura y estudio del libro de Urantia versión 2021. En esta oportunidad vamos a terminar el documento 82, la evolución del matrimonio, y continuar con el 83 hasta donde podamos llegar. Bien, nos quedamos en la última sección del documento 82. Antes de empezar, hacemos una pequeña oración al Padre, para lo cual nos ponemos en sus manos y le damos gracias por estar reunidos y por haber recibido esta revelación maravillosa eh, destinada a elevar nuestra conciencia espiritual y nuestro conocimiento de la realidad cósmica. Padre, gracias por reunirnos nuevamente. Te pedimos luz, entendimiento, que abras nuestras mentes, que abras nuestros corazones para entender estas verdades y poderlas transmitir a nuestros hermanos. Te pedimos por el mundo para que venga la paz, venga la concordia universal, venga bien, las buenas relaciones entre las naciones y entre las personas, y así nos acerquemos más a las etapas de luz y vida. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, aquí presente entre nosotros, Cristo Miguel. Amén. Muy bien, ahí vamos. Vamos a compartir el libro. Um, Disculpen un ratito. Está presentándose nuestra amiga, creo que es Sony. A ver, vamos a abrir la puerta a Sony. O es un Galaxy, no sé si es ella o... A ver, ¿quién es Galaxy? Hola, bienvenida, bienvenido. Galaxy A06. Ah, Mario. Hola, Mario Aníbal. ¿Cómo va, querido? Qué placer, hermanos. Bueno, me adquirí un celular nuevo que es este, entonces con este puedo leer. Sí, justo Estamos que no damos más. 52 grados de sensación térmica, muchachos, por acá. wow, Wow. perdón, me he equivocado Así del... que ve, mira cómo estoy. No, ¿dónde está el libro? Esto es en Word. Acá está. Este creo que es. ¿Estamos bien? No. Estoy abriendo el 83 en vez del 82. Perdón. No sé qué ha pasado acá. Tengo que abrir el 82 primero y minimizarlo. Ok, ahora sí. Muy bien. Ahí vamos. Compartir nuevamente. 82. Share. Me dicen si ya se ve. ¿Lo ven? No, no salió todavía. Ya, ahí está. Ahí está, el 82, la evolución del matrimonio. Sí, la evolución del matrimonio. Ok, vamos a avanzarlo hasta la sección 6. Acá está. Si puede ser un poquitito la letra más grande, yo leo. A ver, se supone que es Ahí computadora. dice, hoy en día no hay razas puras en el mundo. Ahí está, genial. No sé para mis hermanos, no lo sé. ¿Qué tal ahí? ¿Está el tamaño de letra adecuado para leer? Pues yo creo que está chica, Chica, a ver, sí. voy a jalarlo un poquito de acá y de acá. ¿Qué tal ahí? Sí, ahí está, Más Ahí está mejor, bien. más ahí mejor. está. Bueno, Sí. Muy Pepe, bien, agendame, querido. sí. Ok, empieza Glorita. Gracias, gracias.
Lee los dos primeros, Glory, por favor. Sí, claro. Hoy en día no hay razas puras en el mundo. De los primeros pueblos evolutivos de color originales, solo dos razas representativas persisten en el mundo: el hombre amarillo y el hombre negro. E incluso estas dos razas están muy mezcladas con los pueblos de color extintos. Aunque la llamada raza blanca desciende predominantemente del antiguo hombre azul, esta está más o menos mezclada con todas las demás razas, igual que lo está el hombre rojo de las Américas. De las 6 razas Sangic de color, 3 eran primarias y 3 secundarias. Aunque las razas primarias, azul, roja y amarilla, eran superiores en muchos aspectos a los 3 pueblos secundarios, no hay que olvidar que esas razas secundarias tenían muchos rasgos deseables que habrían mejorado considerablemente a los pueblos primarios si estos hubieran podido absorber las mejores cepas de los secundarios. Gracias, Glorita. Vamos a comentar estos dos primeros párrafos. Bien, como habíamos leído en el documento anterior, ya no hay razas puras en Urantia. Hace 20.000 años se podían identificar los 5 grandes grupos raciales, ¿de acuerdo? Recuerdan que habían los andonitas, los anguic primarios, ¿no? Los anguic secundarios, los noditas y los adanitas. ¿No? En los siguientes milenios, estos grupos se fueron mezclando entre sí y una pequeña parte de sangre adánica se diseminó en los anditas. Recuerdan, era entre un sexto y un octavo. Bien, todas esas mezclas terminaron en 3 tipos de personas, que son las que se ven actualmente. Los llamados caucasoides, que son las razas blancas de diferentes tonos, ¿no? Ahí estamos todos metidos, ¿no? Lo que nos consideramos blancos, ¿no? Después están los mongoloides, que son la raza oriental, principalmente, ¿no? Y los negroides, ¿ok? Y podríamos decir que las únicas razas de color que más o menos se mantienen, ¿no? Como dice aquí el documento, son la raza negra y la amarilla, ¿no? A pesar de estar ya muy mezcladas con las demás razas. Bien. El hombre blanco desciende de la raza sanguic azul, mezclada también con la amarilla y la roja principalmente, pero además con todas las demás razas. ¿No? El hombre rojo de las Américas, nos mencionan acá, también está muy mezclado. Recuerden que muy pocas familias de sangre roja pura cruzaron el estrecho de Bering, ¿no? Las cuales fueron seguidas por 2 olas de otros hombres rojos, pero ya mezclados. Eran mestizos con amarillos, naranjas y verdes inclusive, ¿no? Quienes poblaron luego Centroamérica y después Sudamérica, ¿no? Después vinieron los anditas a Sudamérica y desde la Polinesia, y sus descendientes siguieron mezclándose con el resto de nativos sudamericanos, centro y seguramente hasta parte de Norteamérica. ¿Ok? Ahora sí, seguimos entonces con los 2 siguientes párrafos. Por favor, nos lee Mayra. Mi turno. Ah, Los prejuicios de hoy en día contra los mestizos, los híbridos y los mezclados se deben a que la mayoría de los cruces raciales modernos se producen entre cepas extremadamente inferiores de las razas implicadas. Tampoco se obtiene una descendencia satisfactoria cuando las cepas degradadas de una misma raza se casan entre sí. Si las razas que hay hoy en Urantia pudieran librarse de la maldición de los estratos más bajos, de individuos deteriorados, antisociales, deficientes mentales y marginados, habría poco que objetar a una amalgamación limitada de las razas. Y habría aún menos objeciones si esas mezclas raciales pudieran darse entre los tipos más elevados de las distintas razas. Pepe, el siguiente párrafo tiene como unos rayones como de que fue un PDF. Oye, sí, acá estoy viendo unos rayones medio raros. No sé por qué ha aparecido eso. Déjame ver para poder leer sin problema. Voy a dejar de compartir
y volver a compartir, a ver si desaparece. Pero no se podía leer como quiera. Esto está en Word, esto es Acrobat, esto es Word. Ok. Ah, perdón, estamos en el 82, Acrobat. Ok. ¿Qué tal ahora? Ah, ya desapareció, ¿no? Mm, sí. Ya no lo veo. Qué raro. No, ya Métodos desapareció. sociales. Sí, no sé por qué aparecieron esas rayitas verdes, ¿no? Ok. Vamos a analizar este párrafo. Ok. Se ve y se escucha todo bien, ¿no? Muy bien. Bien, en este párrafo nos recuerdan que las razas sanguíneas primarias, ¿no? O sea, la roja, la azul y la amarilla, eran hasta cierto punto superiores a las secundarias, ¿no? Pero que de haber habido una mezcla más adecuada con los mejores representantes de las razas sanguíneas secundarias, se habría ganado muchas cualidades, dice, muy deseables que tenían estas razas sanguíneas secundarias. ¿Ok? Bien, y después nos hablan de la mala reputación de los mestizos, los híbridos y los mezclados, ¿no? Los cuales fueron producto de cruces modernos de individuos muy inferiores de distintas razas, pero también se obtiene, dice, una mala descendencia cuando el cruce se produce entre elementos inferiores de la misma raza. ¿Viste? Ahí está Pepe Ok. de nuevo. No sé por qué se cortó, les iba a mandar un mensaje ahorita por el teléfono, se me cortó el internet, parece que hay una interferencia porque hay una lluvia fuertísima afuera, hay un problema climático y a veces eso causa disrupción de la señal. Ok, Sí, Pepe, porque van varias veces que te congelas. Yo creo que es debido a eso. ya, yo tengo una muy buena conexión de internet, pero por buena que sea, si hay mal clima, siempre falla. Bueno, bueno. Claro. A ver, volvemos a compartir el libro. Bien, estamos en el PDF. Aquí. De todo lo que nos dijiste, no salió porque no estabas congelado. A ver, voy a repetir todo. Voy a repetir todo lo que dije. Hemos leído esto, los prejuicios contra los mestizos. Hemos leído acá de las 6 razas sanguíneas. También hemos leído esto de los deficientes, okay, individuos deteriorados, antisociales, deficientes mentales y marginados. Ok, bueno. Bueno, toda esta sección habla de mezclas raciales y algunas cosas son un poco fuertes, ¿no? Cuando se habla de razas es un tema muy sensible y hay mucha gente susceptible con este problema. A ver, acá no somos racistas, pero tratamos de interpretar y analizar estos párrafos, ¿ok? Con toda imparcialidad y sin ningún prejuicio antirracial de ningún tipo. ¿Ok? Bien, entonces les estaba dando mi opinión sobre estos párrafos que acabamos de leer, ¿no? En este párrafo nos definen a qué se refieren cuando nos hablan de individuos inferiores, ¿no? De los cuales deberíamos habernos librado, ¿no? Y esos individuos inferiores serían los estratos de individuos deteriorados, antisociales, deficientes mentales y marginados. ¿Ok? A ver, ¿cómo interpreto yo estos términos? Eh, y obviamente, como siempre les digo, podría estar equivocado, ¿no? Yo creo que cuando dicen marginados, se refieren a aquellos que tienen genes defectuosos, perdón, los deteriorados. ¿Qué dije, marginados? No. Cuando hablan de deteriorados, pienso que serían aquellos individuos que tienen genes defectuosos. ¿Qué son genes defectuosos? Los que condicionan malformaciones congénitas o enfermedades congénitas, incluyendo
enfermedades mentales, ¿no? Ahí estarían, por ejemplo, esas personalidades psicopáticas o esas personas con instinto asesino, ¿ok? Esos los que yo considero los deteriorados, ¿ok? Que se les ha malogrado el ADN, se les ha estropeado el genoma, tienen una configuración genética alterada, deteriorada, ¿no? Degradada, quizás podríamos decir. Bien, después están los antisociales, ¿ok? Los antisociales serían los individuos incapaces de una conducta de interrelación amigable, comprensiva, frente a otras personas, ¿ok? Hay mucha gente así, gente con poca inteligencia emocional. Ahora hablan mucho de eso, ¿no? De que hay 7 inteligencias y una de ellas es la de interrelación social, ¿no? Y son personas generalmente que reaccionan con violencia, ¿no? Ante algo que no les gusta, ¿no? Y son incapaces de autocontrolarse. Disculpen una pausa, estoy abriéndole la puerta a Octavio Siller. Bueno, yo siempre lo anoto aquí, aunque él no lee, pero lo anoto como que estuvo presente en la sesión. Bien. Octavio, bienvenido. Ok, entonces hemos hablado de los deteriorados, estamos hablando de cómo yo interpreto las personas que acá se mencionan como antisociales. Después hablan de deficientes mentales. Bueno, esto está más o menos claro. Serían los individuos que son incapaces de comprender las cosas, ¿no? O de aprender nuevos conocimientos con facilidad, o de interpretar inteligentemente las cosas o alguna situación determinada y tomar decisiones lógicas, sensatas, tomar decisiones inteligentes, ¿no? Mm. Estas personas son incapaces de actuar con un mínimo de cordura o con un mínimo de buen tino, podríamos decir. ¿Ok? Esos serían para mí los deficientes mentales, ¿no? Que también hay muchísimos. Y por último, los marginados. Bien, estuve meditando mucho sobre esto de los marginados. ¿Quiénes serían los marginados? Cuando uno busca marginados en la web, ¿no? En el internet, encuentra que es un término umbrella, le dicen, ¿no? Un término muy amplio que incluye individuos a los que se les ha negado derechos, ¿no? Que se les ha negado libertades simplemente la aceptación social. Son los discriminados, los rechazados por la sociedad, ¿no? Y en ellos podría haber gente buena, pero que está estigmatizada por alguna situación física, o por su raza, o por su condición social, o por su nacionalidad, o por su religión, o por sus tendencias sexuales también. ¿Ok? Nuevamente me sacó y ha vuelto a cargarse espontáneamente. ¿Me escuchan bien? Sí, ya Sí, te escuchamos. ahorita sí, sí. Disculpen, voy a volver a compartir. Ok, ahí está el libro. Entonces les decía, ¿no? En este párrafo mencionan individuos deteriorados, antisociales, deficientes mentales y marginados. No sé si me oyeron cuando hablé de los marginados. ¿Se escuchó Y esa parte? estabas Un iniciándola, pedacito. estabas iniciándola. Ok, Ajá. los marginados son un grupo muy amplio, ¿ok? En ese grupo se incluirían individuos a los que se les ha negado derechos o libertades o aceptación social, ¿no? Son las personas discriminadas o rechazadas por la sociedad. Y en ellos puede haber gente buena estigmatizada por alguna situación física o por su raza o por su condición social o por su nacionalidad, su religión o su tendencia sexual. ¿Ok? Ahí estarían en este gran término sombrilla, le dicen en inglés, dicen umbrella term, que incluye todo ese tipo de personas marginadas
o sea, que se les ha negado derechos o que no se les quiere reconocer socialmente por condiciones físicas o porque son handicap o que tienen algún defecto, ¿no? O por raza, o por condición social, su estatus socioeconómico, o por su nacionalidad, ¿no? O por religión o por tendencia sexual, ¿ok? Bien. Esta es mi interpretación de esos términos que se mencionan aquí. A ver, le tocaría a José Luis. José Luis, nos lees los dos siguientes párrafos, por favor. Este y este otro. A ver, regreso acá. Creo que nos quedamos acá. La hibridación. En la hibridación nos hemos quedado. José Luis, tu micro está cerrado. Me corresponde a mí. Sí, va Marley. Oh, Marlene. Marlene. Sí, Perdón, Marlene, me salté. sí. Ok, adelante. Luego José Luis. Y después José Luis. Ok, La el orden es hibridación Gloria, de Mayra, estirpes Marlene, superiores. José Luis. Ok. Y Mario. Adelante, Marlene. La hibridación de estirpes superiores y diferentes es el secreto de la creación de cepas nuevas y más vigorosas, y esto es tan cierto para las plantas y los animales como para la especie humana. La hibridación aumenta el vigor y estimula la fertilidad. Las mezclas raciales entre estratos medios o superiores de distintos pueblos aumentan considerablemente el potencial creativo, tal como se muestra en la presente población de los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando esos emparejamientos se dan entre los estratos más bajos o inferiores de la creatividad disminuye, tal como se demuestra hoy en día en los pueblos del sur de India. Ujú. Ok. Ok. ¿Continúo? Déjame comentar un poquito esto que acabas de leer y, y después continúas. Miren lo que dice acá, ¿no? Están hablando de la hibridación, ¿no? Eh, este término se usa mucho en zoología y también en botánica, ¿no? No sé, un animal híbrido es el que ha nacido del cruce de dos progenitores de distinta especie, ¿ok? O subespecie también. Así, por ejemplo, la mula resulta del cruce de un burro con una yegua, ¿no es cierto? Y el burdégano del caballo con la burra. Y una planta híbrida tiene características especiales y no produce semillas, ¿ok? Tales como las naranjas sin pepas o las uvas sin pepa, ¿no? Sin semillas. En genética se usan las llamadas técnicas de hibridación, ¿ok? En donde una hebra simple de ADN o ARN es complementada con otra proveniente de otra especie. Eso se llama hibridación de ácidos nucleicos. Bien, y esto se usa para producir especies mejoradas, ya sea de animales o de plantas, de alimentos, ¿no? Así se manipulan genéticamente las semillas, en fin, ¿no? Y se hace una semilla híbrida que solamente sirve para una cosecha. Entonces eso es un negocio, ¿no? Ya ustedes saben a quién me refiero. Bien, en la hibridación artificial de plantas y animales se producen especies estériles que no pueden reproducirse, ¿ok? O sea, si ustedes tratan de cruzar dos mulas, no va a salir otra mula, ¿no? Bien, entonces, de la hibridación artificial puede traer taras genéticas a la descendencia si no es bien controlada, o sea, si no se hibridan especies perfectamente sanas y con un, digamos, potencial genético mejorado, ¿no? Bien. Pero también hay hibridación natural. Por ejemplo, la polinización cruzada, la que hacen las abejas y otros insectos, se considera una hibridación genética natural, ¿no? La hibridación natural no causa esterilidad,
y puede, eh, in- puede incrementarla, ¿no? Así como el vigor y el potencial creativo, pero solo si el cruzamiento se produce entre individuos medios o superiores, ¿ok? La combinación de razas trae también la aparición repentina de características nuevas. Creo que eso lo vamos a leer un poquito más adelante. Ahora sí continúa por favor, Marlene. La combinación de razas favorece mucho la aparición repentina de características nuevas y si esta hibridación es la unión de cepas superiores, esas características nuevas serán también rasgos superiores. Sigue. Dado que las razas de hoy en día están tan sobrecargadas de cepas inferiores y degradadas, una mezcla racial a gran escala sería sumamente perjudicial, pero la mayoría de las objeciones a este tipo de experimentos se basan en prejuicios sociales y culturales más que en consideraciones biológicas. Incluso entre estirpes inferiores, los híbridos suelen ser una mejora respecto a sus ancestros. La hibridación contribuye a la mejora de las especies debido al papel de los genes dominantes. La mezcla racial aumenta la probabilidad de que aparezcan más dominantes deseables en el híbrido. Ok, esto es bien interesante. Este, dicen que ah, la combinación de razas trae la aparición repentina de características nuevas. O sea, serían mutaciones, pienso yo, ¿no? Mutaciones positivas, las cuales eh, pueden ser positivas, pero también pueden ser negativas dependiendo de la carga genética de los progenitores. ¿Bien? Okay. Y este párrafo nos dice que hay tantas cepas defectuosas e inferiores que una mezcla racial masiva tendría consecuencias sumamente perjudiciales para la especie humana, ¿no? Pero eso dice, es más bien un prejuicio que un hecho biológico, pues existen los llamados genes dominantes, ¿ok? La mezcla racial, aunque sea entre individuos inferiores, favorece la aparición de estos genes dominantes que pueden ser superiores, ¿no? En la descendencia híbrida, ¿ok? Así que no siempre dos la mezcla de dos individuos con no un código genético óptimo es negativa. Pueden aparecer estos genes dominantes que tienen características superiores, ¿no? Y la descendencia venir mejorada. A ver, ¿qué más nos dicen? Ahora sí, José Luis, en los últimos... Durante los últimos 100 años ha habido en Urantia más hibridación racial que en los milenios anteriores. Se ha exagerado mucho el peligro de que la reproducción cruzada de estirpes humanas genere graves discordias. Los principales problemas de los mestizos provienen de prejuicios sociales. El Sí, experimento de Pitcairn, consistente en combinar la raza blanca y polinesia, salió bastante bien porque los hombres blancos y las mujeres polinesias eran de cepas raciales bastante buenas. Un cruce entre los tipos superiores de las razas blanca, roja y amarilla generaría inmediatamente muchas características nuevas biológicamente eficaces. Estos tres pueblos pertenecen a las razas sanguí primarias. Las mezclas de la raza blanca y negra no son tan deseables en cuanto a sus resultados inmediatos. Aunque su descendencia mulata no es tan inaceptable como intentan presentarla los prejuicios sociales y raciales, esos híbridos de blanco y negro son ejemplares humanos físicamente excelentes, a pesar de su ligera inferioridad en algunos otros aspectos. muy bien, muy bien. Acá nos dicen varias cosas, miren ustedes. Eh, nos dicen que en los últimos 100 años se ha dado más hibridación racial que en los milenios anteriores, ¿no? Y que el desprecio a los mestizos es más social y cultural que biológico, ¿no? En realidad, no son, pues, no por ser mestizos son inferiores.
En el párrafo siguiente habla del experimento de Pitcairn, que se realizó en las islas del Pacífico Sur. Una de ellas se llama Pitcairn. Bien. Y consistió en la mezcla racial de blancos y polinésicos, el cual nos dice tuvo éxito porque los integrantes eran cepas raciales blancas, rojas y amarillas bastante buenas. ¿Ok? Y por último nos dicen que los mulatos, o sea, la mezcla del blanco con el negro o viceversa, son físicamente excelentes, ¿no? Son, con ligera inferioridad en ciertos aspectos. No nos dicen en cuáles. Ok. Y seguimos con los dos últimos párrafos, por favor. Mario, ¿nos puedes leer el final del documento? Cuando una raza sanguínea primaria se amalgama con una raza sanguínea secundaria, esta última mejora considerablemente a expensas de la primera. A pequeña escala, extendida en largos periodos de tiempo, muy poco se puede objetar con seriedad contra este tipo de contribución sacrificial de las razas primarias al mejoramiento de los grupos secundarios. Desde el punto de vista biológico, las razas sanguíneas secundarias eran superiores a las razas primarias en algunos aspectos. Continúo. Sí, termina. Ese es el último Al párrafo del fin, documento. gracias. Al fin y al cabo, el verdadero riesgo para la especie humana reside en la multiplicación desmedida de las cepas inferiores y degradadas de los diversos pueblos civilizados, más que en ningún supuesto peligro de sus cruces raciales, presentado por la jefe de las serafines destinadas en Urantia y preparado por nuestro hermano José Illescas, Grupo de Estudios Verdad, Belleza y Bondad, Urantia, Toronto, en español. Gracias. Gracias. Tocayo, Con antes de que presentación quites final bueno, y antes todo. ya lo quitaste, pero Oh, ¿puedo volverlo a ahí poner? en el, no, y déjalo, apunté algo aquí, con Sí, eso es suficiente. En el 8269 donde dice el Pitcairn, es Pitcairn. la mezcla de raza blanca con la Polinesia. Sí. Y las que no son muy, dice, no son muy deseables, son la raza blanca y la negra, en cuanto a los resultados inmediatos. Entonces, hay cierto racismo porque no se lleguen a mezclar la raza blanca y la negra, por Ujú. lo que está diciendo. Sí, yo creo que el párrafo es ambivalente, ¿no? Porque primero dice que no sería lo deseable, pero después dice que los mulatos son excelentes, son físicamente excelentes, excepto por ciertos factores eh, que podrían considerarse inferiores a los demás, ¿no? No mencionan qué Ujú. factores son, ¿no? Si son intelectuales, si son espirituales o, qué sé yo, artísticos, podríamos decir, ¿no? No mencionan eso. Pero nos dicen que son excelentes. Y por otro lado nos dicen que no son deseables, pero entonces ahí hay un doble mensaje, ¿no? Un poco contradictorio. Alguien podría observar eso. Ok. Bien, en estos últimos dos párrafos que ha leído Mario, nos dicen que la raza sanguínea primaria tiende a mejorar, cuando se mezcla con razas secundarias, tienden a mejorar a las razas secundarias, ¿no? Sin embargo, nos dicen que en las razas sanguíneas secundarias, ¿no? Habían factores mejor, muy deseables, quizás superiores a las primarias, ¿no? Recuerdan que la raza verde leímos que tenía habilidades para la construcción, ¿no? Y que tenían innato esa habilidad para, y los otros tenían habilidad para hacer cosas con las manos. Bien. En resumen, el verdadero riesgo, dice, para la especie humana es la mezcla de cepas inferiores o degradadas de los diversos pueblos.
En la evolución normal de los planetas, ya hemos visto eso, desde que llega el príncipe planetario comienza a depurar las razas, trata de que los individuos que tienen defectos, ¿no? Genéticos o defectos físicos evidentes, ¿no? Este, lo que podríamos decir individuos deteriorados, lo que hemos definido como deteriorados, o los antisociales, que pueden ser incluso un peligro para la sociedad, se van eliminando, se van depurando y las razas van quedando limpias, se van purificando lo mejor posible. De modo que cuando llega los hijos materiales, cuando llega Adán y Eva, ya las razas están preparadas para recibir la sangre adánica, ¿no? Eso desgraciadamente no sucedió en nuestro mundo, ¿no? Se quedaron todos los elementos antisociales, deteriorados, deficientes mentales, marginados, todo lo que ustedes quieran. Eso se quedó. Y lo poco que se pudo mezclar con lo poco bueno que había es lo que ha dado la civilización actual, ¿no? Donde estamos ahora. Bien, si no hay más comentarios, creo que podríamos pasar al siguiente documento. ¿Qué les parece? Pasamos al documento 83, que sigue hablando del matrimonio. Recuerden que hay 3 documentos que hablan del matrimonio. Vamos al segundo. 83, acá está. Me dicen cuando se vea. Creo que está muy chiquito, vamos a ampliarlo, ¿no? Vamos a ampliar un poco la letra. Con esta máquina no se me desconfigura la cosa. ¿Se ve bien? Está bien, sí, muy ¿Está bien, bien ahí? muy Ok. bien. Esto también está hecho por la jefa de las Serafines, me parece. A ver, déjenme ver acá. Sí, la misma jefa de Serafines redacta este otro documento. A ver, le tocaría a Glory. Sí, me toca a mí. Ujú. Documento 83, la institución del matrimonio. Este es el relato de los comienzos iniciales del matrimonio. Esta institución ha progresado constantemente desde la copulación abierta y promiscua a la aparición de las normas matrimoniales que culminaron finalmente en las uniones de pareja, la unión de un hombre y una mujer. El matrimonio ha estado muchas veces en peligro y los usos y costumbres matrimoniales han recurrido con frecuencia tanto a la propiedad como a la religión en busca de apoyo. Pero el verdadero factor que salvaguarda por siempre el matrimonio y la familia resultante es el hecho biológico, simple e innato de que los hombres y las mujeres no pueden vivir realmente los unos sin los otros, ya sean los salvajes más primitivos o los mortales más cultos. Ok. Y creo que puedes completar la introducción con el tercer párrafo, por favor. El impulso El sexual. impulso sexual, el impulso sexual es el señuelo que induce al hombre egoísta a superar el nivel animal. Disculpen, se volvió a cortar. Voy a volver a compartir el libro. 83. Ya, ¿lo ves, Glory? Sí, me quedé. En el impulso sexual es el señuelo que induce al hombre egoísta a superar el nivel animal. La egocéntrica y autogratificante relación sexual entraña consecuencias seguras de autorrenuncia y asegura la asunción de deberes altruistas y de numerosas responsabilidades familiares beneficiosas para la raza. En esto ha sido el sexo el civilizador no reconocido e insospechado del salvaje, pues este mismo impulso sexual automática e infaliblemente fuerza al hombre a pensar y a la larga lo induce a amar. Miren ustedes, qué interesante estos 3 párrafos que nos acaba de leer
Glorita. Bueno, el revelador nos dice que va a hacer un relato, un relato de los inicios de la institución matrimonial. Recuerden que en el documento anterior, que se titula La evolución del matrimonio, ¿no? Por lo tanto, ya se ha empezado a hablar de los inicios del matrimonio, pero en se va a enfocar más en una serie de detalles, características y cosas curiosas que se dieron cuando apareció por primera vez en la sociedad la institución del matrimonio. ¿No? Y empieza diciendo que el matrimonio ha progresado desde el apareamiento promiscuo hasta la unión de una pareja, de un hombre y una mujer, con el fin de fundar una familia del más alto orden social. ¿Okay? También vimos en el documento anterior que el matrimonio perdurará siempre, de alguna forma, entre comillas lo pongo, ¿no? O sea, que habrán variaciones en los usos y costumbres, en las legislaciones, en las reglamentaciones, así como en los rituales y ceremonias, ¿no? Pero siempre habrá alguna forma de unir a los progenitores de una familia, ¿no? Al menos yo lo veo así. A continuación nos dice que cuando el matrimonio ha estado en peligro, los usos y costumbres han recurrido a la propiedad y a la religión en busca de ayuda. ¿Okay? Pero lo que realmente salva al matrimonio y a la familia es un hecho biológico. ¿Cuál es ese hecho biológico? El hecho biológico que, sin importar el nivel cultural, ¿no? El hombre y la mujer eh, no pueden vivir los unos sin los otros. ¿Ok? O sea, el hombre está hecho para tener una compañera y la mujer también tener un compañero, ¿no? Y esto es muy importante remarcar, ¿no? Porque a pesar de las grandes diferencias físicas, psicológicas que pueden haber entre hombres y mujeres, está, eh, el hombre y la mujer están hechos el uno para el otro. ¿Ok? Es decir, no es normal, o al menos no es natural desde mi punto de vista, que un hombre o una mujer vivan solos, sin necesitar de la compañía del sexo opuesto. ¿Ok? Y finalmente termina este revelador termina su introducción diciendo que el sexo es el civilizador no reconocido e incluso insospechado por el hombre salvaje, el que se deja llevar por el instinto, ¿no? Al decir que la autogratificación sexual de un hombre egoísta, ¿no? Que busca el placer, digamos, ¿no? Lo induce a superar el instinto, o sea, ese mismo instinto sexual que lo hace buscar a la mujer y, ¿no? Y, qué sé yo, copular con ella, eh, lo induce a superar el instinto, lo obliga a asumir deberes altruistas y muchas veces responsabilidades a favor de la familia y en beneficio de la raza. ¿Ok? Entonces, es el impulso sexual lo que fuerza al hombre a pensar y a la larga, al final, ¿no? Lo induce a amar, nos dice. ¿Ok? Miren ustedes cuánta sustancia hay en estos 3 primeros párrafos introductorios, ¿no? Disculpen, en este momento le estoy abriendo a Anita Colmenares, que la vamos a agregar acá como lectora. Ani, bienvenida, Anita. Ani, ¿nos ves y nos escuchas? ¿Dónde está Anita? Hola, Anita, bienvenida. Bueno, ok. Entonces, miren ustedes, sobre todo este tercer párrafo me llamó mucho la atención, ¿no? Hola. Es una revelación porque no creo que nadie se hubiera imaginado, ¿no? O sea, ese impulso sexual un poco animal, un poco así básico, ¿no? Es el que hace que el hombre después recapacite, después de haber saciado quizás su instinto, ¿no? Sepa que tiene que asumir una responsabilidad. ¿Mm? Y eso lo induce a pensar y lo induce al final a amar a su pareja. ¿Mm? Bien, me pareció genial. Ok, pasamos a la primera sección del documento.
Y le toca a Mayra. Mayra, nos lees estos tres, o sea, el primer párrafo que tiene estas dos acápites y después el siguiente párrafo. ¿Ok? 1. El matrimonio como institución social. El matrimonio es el mecanismo diseñado por la sociedad para regular y controlar las múltiples relaciones humanas que surgen del hecho físico de la existencia de dos sexos. Como tal institución, el matrimonio funciona en dos direcciones. Una, en la regulación de las relaciones sexuales personales. 2, en la regulación de la ascendencia, la herencia, la sucesión y el orden social. Esta es su función original y más antigua. Sigue, ¿Sigo leyendo? por favor. La familia que nace del matrimonio es en sí misma un estabilizador de la institución matrimonial junto con los usos y costumbres relativos a la propiedad. Otros factores que influyen poderosamente en la estabilidad matrimonial son el orgullo, la vanidad, la caballerosidad, el deber y las convicciones religiosas. Sin embargo, aunque puede que los matrimonios sean aprobados o desaprobados en lo alto, no se hace precisamente en el cielo. La familia humana es una institución claramente humana, un desarrollo evolutivo. El matrimonio es una institución de la sociedad, no una competencia de la Iglesia. Es verdad que la religión debería ejercer una influencia importante sobre él, pero no controlarlo ni regularlo en exclusiva. Ok. A ver, miren ustedes. En esta primera sección, que se llama el matrimonio como institución social, ya nos habían definido el matrimonio en el documento anterior. En el 82, el documento anterior, justo en la introducción, en el 01, leímos, el matrimonio es la reacción de adaptación humana a la existencia de dos sexos, ¿no? A la bisexualidad, como está en otras traducciones. Acá la traducen como la duplicidad sexual, ¿ok? Bien, y en el 82, 3.1, en la tercera sección, nos vuelven a definir, nos dicen, el matrimonio es la respuesta institucional del organismo social a la tensión biológica permanente generada por el infatigable impulso de reproducción del hombre. ¿Ok? Y aquí, en este documento, el revelador comienza reafirmando la definición de lo que realmente es el matrimonio. Y lo transcribo, o sea, es el mecanismo ideado por la sociedad para regular y controlar las múltiples relaciones humanas que surgen del hecho físico de la existencia de dos sexos. Y como tal, el matrimonio funciona en dos direcciones. O sea, podríamos decir la dirección biológica y la dirección social. ¿Okay? Bien. Bien. En la regulación de las relaciones sexuales personales, ¿no? Que es la primera, el punto número 1, ¿a qué creen ustedes que el revelador se refiere al decir regular las relaciones sexuales? ¿Okay? Regular. Más arriba hemos leído regular y controlar las múltiples relaciones humanas que se derivan de la existencia de dos sexos. ¿Ven ustedes acá? ¿Ok? ¿Cómo debemos interpretar esto? Ok. Que las relaciones sexuales sean solamente entre hombres y mujeres, o que las relaciones sexuales se realicen solo dentro de un matrimonio, o que las relaciones sexuales se limiten a la pareja casada, a la mujer y al marido, y no a los triángulos amorosos, digamos. Bien, son interrogantes que se los dejo para que ustedes mismos se respondan. ¿Okay? En el punto número 2 que dice la regulación de la ascendencia, la herencia, la sucesión. Bien, la ascendencia, la herencia, la sucesión y el orden social, dice, siendo esta su función original más antigua.
Y yo creo que es el lado socioeconómico del contrato matrimonial. ¿Ok? La ascendencia se refiere a la línea de familia de ambos contrayentes. ¿Ok? ¿Qué clase de ascendencia tiene? La herencia se refiere a los bienes heredados por esas familias o por heredar los hijos de la nueva pareja que se está casando, ¿no? Sucesión se refiere, en términos legales, ¿no? La sucesión se refiere a la herencia repartida entre todos los herederos legales. Eh, y orden social se refiere a la unidad familiar como parte integrante de la sociedad, así como su estatus socioeconómico. ¿Ok? Entonces, eso lo interpreto yo así. Disculpen, le damos la bienvenida a Rita de Salta, Argentina, que acaba de conectarse. Bienvenida, Rita. Nunca es tarde. Nunca es tarde, Rita. Ok, entonces, estas dos funciones del mecanismo matrimonial se encuentran legalmente regulados por el Estado y moralmente fiscalizados por la religión. Ujú. Bien. Seguimos el siguiente párrafo. Rita, ¿te puedo agregar a la lista de lectores? Ok. Le tocaría a, creo que a Marlene. Marlene, Sí, sí, me corresponde a mí. Ok. El matrimonio primitivo era ante todo una transacción y sigue siendo muchas veces una cuestión de convivencia social o de negocio, incluso en los tiempos modernos, por influencia de la mezcla con la estirpe andita y como consecuencia de los usos y costumbres de la civilización que progresa, el matrimonio se está convirtiendo lentamente en algo mutuo, romántico, parental, poético, afectuoso, ético e incluso idealista. En cambio, la elección y el llamado amor romántico eran mínimos en el emparejamiento primitivo. En aquellos primeros tiempos, el marido y la mujer no estaban mucho tiempo juntos, muchas veces ni siquiera comían juntos. Entre los antiguos, el afecto personal no estaba muy vinculado a la atracción sexual. Se acababan encariñando mutuamente por el hecho de vivir y trabajar juntos. Miren ustedes. Entonces, miren, la familia nacida del matrimonio, junto con el derecho de propiedad, estabilizan la institución matrimonial. ¿Ok? Pero también las convicciones religiosas, el sentido del deber y la caballerosidad, o sea, cumplir con el compromiso, ¿no? Si un caballero pues embarazó a la señorita, ¿no? Finalmente también juegan la vanidad y el orgullo, ¿no? Tener una familia grande, hay gente que se enorgullece de tener muchos hijos, ¿no? Después nos dicen que los matrimonios pueden ser aprobados o desaprobados en lo alto, ¿no? Pero el matrimonio es una institución puramente humana, no celestial. Y aunque la religión intervenga, es una institución social, no es una institución religiosa. ¿No? La religión debería sí influir en el vínculo matrimonial, ¿no? Pero a la iglesia no le compete regularlo ni controlarlo en exclusiva, ¿no? Bueno, esto estamos viendo que actualmente sucede en los estados, en los países donde el Estado y la religión son la misma cosa, ¿no? Bien. Ahora, esto me llamó la atención cuando leí que los matrimonios pueden ser aprobados o desaprobados en lo alto, en las alturas. Bien. Los invito a meditar en esto y después les doy mi opinión. Ok, seguimos. me toca. Adelante, José Luis. El noviazgo y los esponsales. Los matrimonios primitivos los planeaban siempre los padres de los interesados. El periodo de transición en esta costumbre y los tiempos de la libre elección estuvo ocupado por los agentes matrimoniales o casamenteros profesionales. Esos casamenteros fueron al principio los barberos y más adelante los sacerdotes. El matrimonio fue originalmente competencia del grupo y luego una cuestión familiar. Solo recientemente se ha convertido en una aventura individual. Léete el siguiente también, por favor. La coacción, no la atracción, era la vía de acceso al matrimonio primitivo
En los primeros tiempos, la mujer no tenía una actitud sexual distante, sino simplemente la inferioridad sexual que le inculcaban los usos y costumbres, igual que las incursiones precedieron al comercio. El matrimonio por captura precedió al matrimonio por contrato. Algunas mujeres colaboraban en su captura para librarse de la dominación de los hombres más viejos en su tribu. Preferían caer en manos de hombres de su propia edad pertenecientes a otra tribu. Estas pseudofugas constituyeron la etapa de transición entre la captura por la fuerza y el posterior noviazgo por cortejo. Ujú. Esto me pareció bastante cómico. Bueno, había olvidado comentarles en el párrafo anterior que desde tiempos muy remotos, primitivos, podríamos decir, casarse era una transacción social o de negocio, ¿no? Y después cuando vino la estirpe andita, ¿no? La mezcla con la sangre andita, convirtió el matrimonio en algo romántico, en algo poético. O sea, ahí vino ya la ética, el afecto, se vio algo, se hizo inclusive idealista. A ver, Octavio se había salido, ahorita está entrando. Entonces, nada de eso había en el emparejamiento primitivo, ¿no? Era una cosa más espontánea. Bueno, el cariño mutuo no tenía nada que ver con el sexo, con fines reproductivos. Ambas cosas corrían por separado, ¿no? Y al final las parejas se encariñaban porque estaban juntos en lo mismo, ¿no? Trabajaban juntos y estaban encargados del hogar juntos. Bien. Ahora, en esta segunda sección que habla del noviazgo y los esponsales, ¿no? Son términos que a veces se confunden. Noviazgo y esponsales son similares, son situaciones similares. Actualmente existe lo que se llama la pedida de mano, ¿no es cierto? Con el anillo de compromiso, y eso inicia el noviazgo, ¿ok? Los novios todavía no viven juntos, no se estila que estando novios ya pues convivan, ¿no? Aunque ahora se está cada vez viendo más de eso, ¿no? Y ni siquiera de novios, ni siquiera con pedida. Y este noviazgo termina el día del matrimonio, con la ceremonia civil, la ceremonia religiosa, ¿no? Luego de la cual viene la luna de miel y la convivencia. Bien, los esponsales eran una promesa de matrimonio, pero que se hacía por escrito y que era mutuamente aceptada por ambas familias, ¿ok? Entonces, por eso hablaban de la prometida, ¿ok? Entonces, si se firmaban esponsales, había que cumplir con la promesa, ¿no? Y esto se hacía entre las familias, sin intervención a veces de los contrayentes, ¿no? Bien, en nuestros países casi no existe esto de los esponsales, ¿no? Bien. Pepe, una pregunta. Este, eh, por ejemplo, tengo no sé, espiritualmente, digamos, ya en un nivel más elevado que el material, eh, ¿hay algún contrato espiritual en un matrimonio bien avenido? Ujú. Sí. Cuando nos dicen que los matrimonios que son algo puramente humano de este mundo, algo social o socioeconómico, podríamos decir también, nos dicen que pueden ser aprobados en lo alto, ¿no? O sea que hay eh, cierta, no cierta, sino algunos matrimonios tienen la bendición de arriba y otros por alguna razón no la tienen, ¿no? Entonces, seguramente esos matrimonios que llegan a edad avanzada y se mantienen juntos, unidos y amándose, qué lindo es cuando vemos, a veces hay así videos en internet en donde se ven parejas ya de ancianos, ¿no? Pero que están todavía el uno para el otro, ¿no? Creo que esos matrimonios son aquellos bendecidos de lo alto, ¿no?
Y seguramente esas personas, cuando pasen a los mundos morontiales, van a continuar juntos, porque uno tiene la opción de quedarse con eh, su guía morontial creo que es un ángel que te acompaña, o bien seguir con tu pareja en toda la carrera ascendente hasta que llegas a Bona. Cuando llegas a Bona ya es un entrenamiento, un perfeccionamiento personal, individual. En ese momento ya se separan, ¿no? Pero en toda la carrera ascendente hasta llegar al universo central, uno puede ir acompañada de la pareja que fue su compañero o compañera en la tierra, en la vida mortal. Eso me pareció muy hermoso. ¿Mm? Bien. Gracias, Pepe. Ok, entonces aquí estamos leyendo otras cosas interesantes sobre esto de los esponsales. Entonces esa es la diferencia entre el noviazgo, ¿no? Y el esponsal. Los esponsales eran un contrato escrito y firmado que debía cumplir. Bien, a ver, seguimos. Esto no lo hemos leído, ¿no? La coacción. Ah, sí, sí, sí. Ya lo A mí me leí. pareció interesante, ¿no? Eh, ¿A qué iba? Ya. Eh, Al principio dice, el matrimonio fue competencia del grupo, luego de la familia, y solo recientemente se ha convertido en una aventura personal, o sea, entre los dos miembros de la pareja, ¿no? Que se enamoran y deciden, pues, unir sus vidas, ¿no? Y que durante esa transición intervinieron primero los casamenteros, que fueron barberos. Ustedes saben que los barberos también fueron los primeros cirujanos, ¿no? Como eran maestros en el uso de la navaja, ¿no? Y veían pues ellos a veces lesiones en la piel de sus clientes, se aventuraron en hacer algunas cirugías, primero pequeñas y después ya entraron en cirugía mayor. Bien, entonces estos barberos fueron los primeros casamenteros, o sea, los que arreglaban el compromiso, ¿no? Muchas veces sin, sin tener en cuenta el deseo o la opinión de los contrayentes, ¿eh? Así era en un principio. Bien. Y luego la iglesia, a través de los sacerdotes, ¿no? Han intervenido en los matrimonios. Y el En- matrimonio primitivo, entre los entre los judíos también se usa o se usaba, no sé si todavía se use este procedimiento, ¿no, Pepe? así es, así es. Y en la India siguen habiendo pues este tipo de matrimonios, ¿no? Por contrato y a veces desde que los hijos, ¿no? Son pequeños, son niños y ya los casan, ¿no? Desde niños. Bueno, dicen que esto tiene una razón de ser por las invasiones que hubieron y el robo de mujeres, en fin. Bueno, tienen sus razones. Yo creo que a estas alturas, en pleno siglo XXI, ya eso debería desaparecer, ¿no? Porque me parece que va en contra de los derechos infantiles. Bien, entonces nos dicen que acá en un principio el matrimonio primitivo era coactivo, ¿no? O sea, por la fuerza, ¿no? La mujer principalmente era la capturada porque era la que tenía inferioridad por su sexo. La mujer era capturada para el matrimonio. Así como dice, así como las incursiones forzadas precedieron las relaciones comerciales, así también las capturas precedieron los matrimonios, ¿no? Estas capturas eran muchas veces favorecidas por las mismas mujeres. Eso sí me causó gracia porque ellas preferían escapar de la dominación de los viejos de la tribu, ¿no? Eh, que e irse con los de la otra tribu, ¿no? Entiendo que ellas ya habrían tenido un cortejo previo con sus supuestos captores, ¿no? Por eso hablan de pseudofugas, ¿no? En realidad no era una fuga, ya era un arreglo hecho para salir de escapar de la tribu y no caer en manos de personas que ellas no deseaban, ¿no? Bien, entonces, y después vino el noviazgo por cortejo normal. Ok.
Todas estas cosas son muy interesantes, imagínense. Y en algunos sitios de nuestro planeta se siguen practicando, ¿ah? Estas cosas primitivas que vamos a leer del matrimonio. Ok, ahora ¿a quién le toca? Ustedes me dicen. Creo Toca que yo Mario. me... Ha leído José Luis, ¿no? Gracias. Gracias. Mario, Sí, adelante. yo leí. Mm. Primer ¿Lo tipo de podés ceremonia acomodar nupcial. un poco? Acá, un primer tipo de ceremonia nupcial, ¿lo lees bien? Bajalo un poquito más si puede ser. Ahí, Ahí está. ¿Ves? ok. Un primer tipo de ceremonia nupcial fue la huida fingida, una especie de simulación. Simulacro. Las fugas que habían sido práctica común en otro tiempo, más adelante, la captura simulada se convirtió en parte de la ceremonia oficial de la boda. La aparente resistencia que oponen muchas jóvenes modernas a la captura, su reticencia al matrimonio, son vestigios de costumbres de antaño. Tras pasar el umbral con la novia en brazos, es una reminiscencia de numerosas prácticas antiguas, entre otras, de los tiempos en que las esposas se robaban. Gracias. ¿Qué les parece? Entonces, miren ustedes, las primeras ceremonias nupciales eran alusivas a esas fugas, ¿no? O a las huidas practicadas por en los primeros tiempos, ¿no? Y eso fue parte de la ceremonia oficial, ¿no? Una captura simulada. Y después nos dicen que esa reticencia, entre comillas, de las mujeres de hoy son vestigios de la resistencia al rapto, ¿no? Muchas veces el rapto que ellas mismas promovían, ¿no? Y también dicen que llevar la novia en brazos también es un recuerdo de los raptos de mujeres, ¿no? Bien, todo esto me parece muy pintoresco, ¿ah? A ver, Anita, nos lees los tres últimos, por favor, y los comentamos todos juntos. A la mujer se le negó durante mucho tiempo la plena libertad de disponer de sí misma en el matrimonio, pero las mujeres más inteligentes han sabido siempre sortear ingeniosamente esta restricción. El hombre ha solido tomar la iniciativa en el noviazgo, aunque no siempre. La mujer unas veces abierta y otras encubiertamente inicia el matrimonio. Y a medida que ha ido progresando la civilización, las mujeres han tenido una participación cada vez mayor en todas las fases del noviazgo y el matrimonio. El creciente papel del amor, el romanticismo y la elección personal en el cortejo prenupcial son una contribución de los anditas a las razas del mundo. Las relaciones entre los sexos están evolucionando favorablemente. A medida que progresan, muchos pueblos están sustituyendo gradualmente los antiguos móviles de conveniencia y propiedad por conceptos un tanto idealizados de atracción sexual. El impulso sexual y los sentimientos de afecto están empezando a desplazar al cálculo frío en la elección de pareja para la vida. En origen, los esponsales eran equivalentes al matrimonio y las relaciones sexuales eran práctica convencional entre los primeros pueblos durante el periodo del compromiso. En tiempos recientes, la religión ha establecido un tabú sexual sobre el periodo comprendido entre los esponsales y el matrimonio. Ok. Miren, vamos a ver, comentemos brevemente estos tres últimos párrafos de la sección 2. Nos dicen que la mujer siempre fue sometida y negada para disponer de sí misma, pero las mujeres inteligentes siempre supieron imponerse ingeniosamente. Usualmente el hombre ha tomado la iniciativa para el noviazgo, pero no siempre. ¿Ok? Sabemos que hay sociedades, podríamos decir, matriarcales, ¿no? En donde la mujer es la que toma la iniciativa.
con el progreso de la civilización, la mujer ha tenido cada vez mayor participación en todas las fases del noviazgo y del matrimonio. El amor y el romanticismo son una contribución andita. Eso nos viene de los anditas, ¿no? Ellos introdujeron eso, el cortejo, el romanticismo, el idealismo romántico, ¿no? A las razas planetarias, que no lo tenían. ¿Okay? Y el progreso de los pueblos está dando mayor importancia a la atracción y los sentimientos que a la conveniencia, ¿no? O a la propiedad de bienes, aunque yo diría que todavía persiste el matrimonio interesado. Y después, por último, nos dicen que los esponsales eran equivalentes al matrimonio, o sea, una vez que se firmaban los esponsales, las parejas podían tener relaciones sexuales durante ese periodo hasta que se consolidaba el matrimonio, ¿no? Pero actualmente la iglesia prohíbe las relaciones sexuales de los novios, o sea, antes del matrimonio, antes de que se dé la bendición, ¿no? Eso es en las iglesias católicas sobre todo. Bien, pasamos a la sección 3, compra y dote. Le tocaría a Rita. Ella tuvo que salirse, Pepe. Ahorita tuvo No, que se le salir. fue la luz. Se le fue la luz. Ok, Glorita, entonces, adelante. Damos la vuelta con Gloria y después Mayra y Sí, después Marlene. 3. La compra y la dote. Los antiguos desconfiaban del amor y las promesas. Pensaban que las uniones duraderas debían estar garantizadas por algún valor tangible, por una propiedad. Por esta razón, el precio de compra de una esposa se consideraba como una prenda o depósito que el marido estaba condenado a perder en caso de divorcio o abandono. Una vez pagado el precio de compra de una novia, muchas tribus permitían que a ella se le grabara a fuego la marca del marido. Los africanos, según comprando a sus esposas, a una esposa por amor o a la esposa de un hombre blanco, la comparan con un gato porque no cuesta nada. Qué gracioso, ¿no? Miren ustedes, antiguamente una mujer en edad de matrimonio tenía un precio, es decir, su dueño, que era el padre, ¿no? O el marido, tenían derechos de propiedad sobre la mujer, ¿no? Las esposas se compraban y podían llevar inclusive la marca del marido como un sello de pertenencia, ¿no? Bien. Y si alguien se interesaba por una esposa, debía pagar el precio exigido por ella. Nadie daba crédito a las promesas de amor o de fidelidad, ¿no? Como hemos leído ahí. Bien. El marido tenía que hacer su depósito de dinero o poner su prenda, ¿no? La cual quedaba como garantía en caso de divorcio o abandono, ¿no? Si se divorciaba o dejaba a la mujer, perdía ese dinero, ese bien, esa garantía. Y actualmente, dicen, se sigue practicando en África la compra de esposas, ¿no? Por eso dicen cuando alguien, una mujer se va con alguien así por amor, se está regalando, ¿no? O no vale nada, vale el precio de un gato. Dicen. Muy bien. Ahora vamos a esto de los desfiles. Mayra. Los desfiles de novias eran la oportunidad de engalanar a las hijas para mostrarles en público un objeto de encarecer su precio como esposas. Pero no se vendían como animales. Entre las tribus posteriores, las esposas compradas de este modo no eran transferibles. Su compra tampoco era siempre una simple y fría transacción monetaria. Prestar servicios equivalía a dinero en efectivo a la hora de comprar esposa. Si un hombre, por lo demás deseable, no podía pagar por su esposa, podía ser adoptado como hijo por el padre de la joven y entonces podía casarse. Y si un hombre pobre
pretendía a una esposa, pero no podía satisfacer el precio exigido por un padre codicioso, los ancianos solían presionar al padre para que moderara sus exigencias, so pena de fuga de los interesados. Ay, este párrafo también me pareció muy pintoresco, ¿no? Miren, acá nos están narrando cosas increíbles de cómo eran los matrimonios, cómo apareció, cómo fue en sus inicios, ¿no? Y así como cualquier mercadería, a las novias se les mostraba, se les lucía en desfiles, desfiles públicos, y esto favorecía un mejor precio para ellos, o sea, podían cobrar más si la novia del desfile, ¿no? Había ganado o qué sé yo, ¿cómo sería eso? Y ahora, la compra de mujeres para esposas era diferente a una compra de animales, nos dicen aquí. O sea, no se podía revender a la esposa o transferírselo a otro, ¿no? El que compraba una esposa era para él, ¿no? No era como cualquier mercadería. Bien, tampoco significaba necesariamente un desembolso de dinero, ¿ok? La esposa podía ser pagada con servicios hechos por el interesado, por el contrayente, ¿no? A la familia de la dama, ¿no? Al padre, trabajar para el padre, por ejemplo, podía ser. Y eso equivalía a dinero en efectivo, ¿no? Y esto sería frecuente en los pretendientes, por lo demás, deseables, que no tenían plata, ¿no? No tenían fortuna o no venían de una familia rica, ¿no? También existía la posibilidad de que el suegro lo adoptase como hijo, ¿ok? Entonces, si le caía bien al suegro, ¿no? Podía tener esa suerte. En otros casos, cuando un suegro se ponía muy carero, ¿no? Los ancianos podían convencer a este ambicioso papá a que rebajara un poco su precio, ¿no? Que no fuera tan codicioso. Bien. Sin tratar de disminuir las cualidades que podría tener esa novia, ¿no? Obviamente. Bueno, todo esto me parece muy pintoresco y vamos a leer cosas increíbles más adelante. Ok, le toca a Marlene. Sí, con el progreso de la civilización, los padres ya no querían dar la impresión de vender a sus hijas, y aunque siguieron aceptando el precio de compra de la novia, establecieron la costumbre de dar a la pareja regalos valiosos más o menos equivalentes al dinero de la compra. Y cuando más adelante se dejó de pagar por la novia, estos regalos se convirtieron en la dote de la novia. La dote tenía por objeto dejar claro que la novia era independiente, marcar las distancias con los tiempos de las esposas esclavas y las compañeras tenidas en propiedad. Un hombre no podía divorciarse de una esposa con dote si no devolvía la dote completa. Entre algunas tribus, los padres de la novia y del novio se hacían un depósito mutuo que se perdía en caso de que uno de los contrayentes abandonara al otro. Era en realidad una fianza matrimonial. Durante el periodo de transición entre la compra y la dote, si la esposa había sido comprada, los hijos pertenecían al padre, si no, pertenecían a la familia de la esposa. Ok. Muy bien. Miren ustedes, a medida que fue avanzando la civilización, comenzó a verse mal, a dar mala impresión que un padre quisiera vender a su hija, ¿no? Al futuro marido. Entonces, pero como ya era costumbre, se decidió devolver el dinero a la pareja en forma de regalos, ¿no? Eh, y cuando la costumbre de pagar por la novia desapareció, esos regalos se convirtieron en la dote de la novia, ¿no? Así es como apareció la dote, ¿no? La dote era propiedad de la novia, la cual, yo diría que ya reivindicaba a la mujer, ¿no? Le daba dignidad, le daba independencia, ella tenía su dote, eso era suyo, ¿ok? Marcando una distancia con los tiempos de esclavitud en que había vivido, ¿no? Las esposas compradas como objetos de propiedad anteriormente, ¿no? Si alguien quería divorciarse de una esposa que tenía dote, tenía la obligación de devolverle
la dote completa al padre de la novia. ¿Ok? Bien. O sea, yo pienso que si ya se habían casado y la novia había recibido su dote y se la había gastado, si el hombre se divorciaba, tenía que volverle a dar eso que le dieron a la novia, al padre de la novia, ¿no? Yo lo entiendo así, no sé si estoy mal. Bien, en otros casos, el padre y los, eh, el padre de la novia y los padres del novio hacían un depósito mancomunado, un depósito conjunto a manera de fianza matrimonial, el cual se perdía si uno de los miembros, uno de los contrayentes fugaba, ¿no? Se separaba de la esposa o viceversa, ¿no? Eh, Después, por último, nos dicen, si una esposa había sido comprada, sus hijos también pertenecían al padre, o sea, al marido, ¿no? Y si no había habido compra, los hijos pasaban a, digamos, a la custodia, a la patria potestad de la familia de la madre. Eso era lo que se estilaba en ese momento, en esa época. Ok, pasamos a la sección 4 sobre la ceremonia nupcial. Ok, le toca a José Me Luis. toca. Adelante, José Luis. La ceremonia nupcial surgió del hecho de que el matrimonio era originalmente competencia de la comunidad y no simplemente la culminación de una decisión entre dos personas. El emparejamiento era incumbencia del grupo, además de ser una función personal. Toda la vida de los antiguos estaba rodeada de magia, rituales y ceremonias, y el matrimonio no era una excepción. Con el progreso de la civilización y a medida que se fue dando más importancia al matrimonio, la ceremonia nupcial se volvió cada vez más pretenciosa. Igual que hoy en día, los primeros matrimonios inciden en los intereses de propiedad y requerían, por consiguiente, una ceremonia legal, mientras que el estatus social de los hijos posteriores exigía la más amplia publicidad. Como el hombre primitivo no llevaba registros, la ceremonia del matrimonio tenía que ser presenciada por muchas personas. A ver, hasta ahí nomás. Miren ustedes, ¿no? La ceremonia nupcial se inventó para que toda la comunidad fuera testigo del enlace, ¿ok? No se llevaban registros, no había libros, ¿no? Y el hecho nupcial era de incumbencia grupal, de toda la tribu, de toda la comunidad, ¿no? Más que personal de la pareja, ¿no? Y esto hizo que las bodas fueran cada vez más grandes, más fastuosas, ¿no? Hoy en día, como entonces, se incide en los intereses económicos, por lo cual debe haber una ceremonia de tipo legal, ¿no? Antes todo era magia, rituales y ceremonias, ¿no? Y por lo tanto el matrimonio no escapaba a ser otro motivo de ceremonia, ¿no? Y de ritual. Y vamos a ver qué otros rituales nos van a contar acá. Este, y cuando nacían los hijos, dice, el estatus social de los novios exigía que los presentaran a la comunidad como sus hijos, ¿no? Era motivo de orgullo. Ahora sí. Mario, nos lees los dos siguientes, por favor. Bien, acá vamos. Al principio, la ceremonia nupcial era más parecida a unos esponsales y solo consistía en publicar la intención de vivir juntos. Más adelante se convirtió en una comida formal. En algunas tribus, los padres simplemente llevaban a su hija al marido. En otros casos, la única ceremonia era el intercambio formal de regalos y acto seguido el padre de la novia la entregaba a un novio. Muchos pueblos levantinos acostumbraban a prescindir de toda formalidad y el matrimonio quedaba consumado por las relaciones sexuales. El hombre rojo fue el primero en desarrollar una celebración nupcial más elaborada. Había mucho miedo a no tener hijos y como la esterilidad se atribuía
a las maquinaciones de los espíritus, el matrimonio se asoció con ciertos ceremoniales mágicos o religiosos para asegurar así la fecundidad. En este esfuerzo por garantizar un matrimonio feliz y fecundo se empleaban muchos amuletos. Incluso se consultaba a los astrólogos para que determinaran las estrellas natalicias de los contrayentes. En ciertos momentos los sacrificios humanos fueron la norma de todas las bodas de gente adinerada. Wow. Gracias. Gracias a ti, Mario. Mira, entonces dice que al principio solo había ceremonia de esponsales, ¿no? Y consistía en publicar simplemente la intención de convivir, y luego se convirtió en una comida formal. Otras tribus solo llevaban a la hija, solo llevaban a la hija, se la llevaban al marido. Otras solo hacían un intercambio de regalos y luego el padre entregaba a la novia al novio. Los pueblos levantinos, dice, prescindían de toda formalidad y el matrimonio se consumaba con las relaciones sexuales. Basta que alguien, o tanto el hombre o la mujer, declarara que habían tenido relaciones para que ya quedaran automáticamente casados. El hombre rojo, dice, fue el primero en desarrollar una celebración nupcial elaborada, más o menos elaborada. ¿Cómo sería esa celebración? Habría que ir a la historia de los Pieles Rojas en Estados Unidos. Bien. Y por último, en el siguiente párrafo hablan de el miedo a la infertilidad de la pareja. Y eso condujo a ciertos rituales, ¿no? Mágicos o religiosos, a fin de conjurarla, ahuyentando a los malos espíritus. Y se usaban muchos amuletos. Se consultaba a los astrólogos. Y en cierto momento hasta se hicieron sacrificios humanos, dice, en las bodas de gente adinerada. Qué horrible, ¿no? Bueno, todo esto es la historia del matrimonio. Sigue Anita. Los dos siguientes, por favor. Se buscaban los días de suerte. El jueves era considerado como el más favorable y se creía que las bodas celebradas con luna llena eran excepcionalmente afortunadas. Muchos pueblos de Oriente Próximo acostumbraban a arrojar grano sobre los recién casados, un rito mágico para asegurar la fecundidad. Algunos pueblos orientales utilizaban arroz con el mismo fin. El fuego y el agua fueron siempre considerados como los mejores medios de oponer resistencia a los fantasmas y los espíritus malignos. Por eso en las bodas no faltaban fuegos de altar o velas encendidas ni aspersiones bautismales con agua bendita. Durante mucho tiempo fue costumbre fijar un día falso para la boda y luego aplazarla en el último momento para despistar a los fantasmas y los espíritus. Miren ustedes qué pintoresco, ¿no? O sea, buscaban los días de suerte. Y los jueves eran el mejor día para casarse. Y si había luna llena, mucho mejor. La costumbre de arrojar granos a los recién casados se originó en el cercano Oriente, dice, y era para asegurar la fertilidad. Y los orientales obviamente usaban su arroz, ¿no? De ahí viene la costumbre del arroz. Hasta ahora se usa eso en las bodas, ¿no? A nosotros nos tiraron arroz, ¿no? No nos casamos jueves, pero bueno, esas cosas se mantienen, ¿no? Y se usaba fuego, o sea, en forma de velas, o el agua bendita, para ahuyentar a los fantasmas y espíritus malignos. Y otra costumbre que duró mucho tiempo fue la de la doble fecha de bodas, ¿sí? Con un cambio brusco para confundir al fantasma, ¿no? Para que el fantasma llegara el día que no era la boda o que cuando ya se habían casado. Todo eso se creía, miren ustedes, cuánta superstición, ¿no? Interesante. Rita se tuvo que ir. Glorita, por favor, nos Sí, lees los dos siguientes. sí, claro. Las tomaduras de pelo a los recién casados y las bromas a las parejas durante la luna de miel
Son vestigios de aquellos lejanos días en los que se pensaba que era mejor que los espíritus vieran a los novios incómodos y disgustados para no despertar su envidia. El velo nupcial es una reminiscencia de los tiempos en los que se consideraba necesario disfrazar a la novia para que los fantasmas no la reconociesen, y también para ocultar su belleza a las miradas siempre celosas y envidiosas de los espíritus. Los pies de la novia no debían tocar nunca el suelo justo antes de la ceremonia. Incluso en el siglo XX sigue siendo tradición, bajo los usos y costumbres cristianos, tender alfombras desde el vehículo nupcial hasta el altar de la iglesia. Miren, acá no sé. Una de las formas más antiguas, Sí, perdón, continúa, por favor. continúa. Sí, sí, sí. Una de las formas más antiguas de ceremonia nupcial era que un sacerdote bendijera el lecho nupcial para asegurar la fertilidad de la unión. Esto se hacía mucho antes de que se estableciera ningún rito nupcial formal. Durante este periodo de evolución de los usos y costumbres matrimoniales, los invitados a la boda debían desfilar por el dormitorio ante la noche para convertirse en testigos legales de la consumación del matrimonio. A ver, vamos a comentar estos dos que son, miren, nos siguen dando datos curiosos, ¿no? Sobre esta historia del matrimonio. Y nos dicen que las bromas pesadas, ¿no? Que les hacían a los novios y que les generaban disgusto o malestar, ¿no? Esto engañaba también a los espíritus malignos porque daba la impresión de que no eran felices, de que estaban molestos, ¿no? Y de esa forma ya los espíritus malignos no se interesaban en ellos, ¿no? En estropearles la vida, ¿no? Después también nos hablan del origen del velo nupcial. El velo nupcial ocultaba la belleza de la novia y así también confundía a los espíritus, ¿no? Y esto de la alfombra roja, la alfombra desde el vehículo nupcial hasta el altar, ¿no? Es algo que se ve de origen cristiano, dice que es, y se ve hasta ahora en las ceremonias de matrimonio, en las ceremonias religiosas. Se remonta a Pero ya no desde el estos, carro, ¿no? Lo ¿no? hacen a la hora de entrar a la iglesia. Desde el carro, ya no desde el carro, ¿no? Porque a veces el carro tiene que No. ir a, no sé, no encuentra estacionamiento delante de la iglesia. Entonces, eso otra superstición de que los pies de la novia no debían tocar el suelo, ¿no? El día de la ceremonia. Lo cual me parece absurdo, porque de todas maneras los pies de la novia tocan el suelo, a no ser que que la lleven cargada, ¿no? Son otras cosas curiosas que nos van contando. A ver, el último párrafo se lo damos Mío. ya. Y creo que ahí vamos Ante a los, terminar la sesión. Sí. ok. Ante los caprichos de la suerte que hacía que ciertos matrimonios salieran mal pese a todas las pruebas prematrimoniales, el hombre primitivo buscó un seguro de protección contra el fracaso matrimonial y se volvió hacia los sacerdotes y la magia. Este movimiento culminó directamente en las modernas bodas en la iglesia. Durante mucho tiempo el matrimonio fue generalmente reconocido como fruto de las decisiones de los padres de los contrayentes y más tarde de la propia pareja. En cambio, durante los últimos 500 años, la Iglesia y el Estado han asumido la jurisdicción y se atreven ahora a dictaminar sobre el matrimonio. Ok. Bien, entonces en estos dos últimos párrafos hemos visto que una de las más antiguas ceremonias nupciales consistía en bendecir el lecho nupcial. Este, entonces entraba un sacerdote a la alcoba y bendecía la cama. Esto aseguraba la fertilidad de la pareja, no sé si, ¿no? Pero lo peor de todo venía después, ¿no? Cuando la pareja ya estaba en pleno acto, ¿no? Tenían que entrar testigos para verificar la consumación del matrimonio. ¿Se imaginan ustedes cómo era eso, no? Entonces, y eso era lo que, los usos y costumbres, ¿no? Estaba bien visto eso. Bien. Este,
Y después nos dicen que las bodas en las iglesias se originaron del temor a que las cosas no fueran bien en el matrimonio, a pesar de que todo pudiera estar aparentemente perfecto, ¿no? Antes del matrimonio. Y del matrimonio decidido por los padres al matrimonio decidido por la propia pareja, ha venido un periodo, dice, de los últimos 500 años. Disculpen, esta creo que va a ser la última interrupción. Esta sesión ha sido un poco accidentada. Que la iglesia se ha metido pues ahora a regir en el terreno matrimonial, ¿no? Más adelante dicen que lo peor que ha podido hacer la iglesia es convertir el matrimonio en un sacramento. Pero bueno, eso ya lo leeremos en la próxima sesión. Este documento tiene 8 secciones. Hemos hecho las primeras 4, vamos a dejar las siguientes 4 para el próximo miércoles y hacerlo bien con tranquilidad. Ok, a todos ustedes muchas gracias nuevamente por acompañarnos. A todos los que nos ven por el canal YouTube, también los invitamos a que se suscriban, que den likes, ¿no? Si quieren, y si quieren también pueden venir a reunirse en directo los miércoles, como siempre. ¿Ok? Les deseo un bendecido fin de semana. Que estén todos. Gracias. Dios les bendiga a todos y Buena todas. semana. Todo.